Muy buenos días. Vamos a orar. Quiero que vayamos juntos a pedirle a Dios su bendición para este tiempo de estudio en su palabra. ¿Oramos? Dios, te queremos dar muchas gracias porque nos permites llegar a tu presencia a través de la Biblia y que podemos recibir lo que tú has planeado de alimento para nosotros. Te pedimos que tú bendigas nuestro corazón con un terreno receptivo y que podamos captar cada parte práctica de la enseñanza y cada invitación que tú nos haces. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando venimos a Cristo, dice la palabra que recibimos una completa y diferente naturaleza a la que teníamos sin Él. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos hechos completamente nuevos. Y con esa nueva naturaleza, Dios también se propuso, planeó equipar a cada creyente con lo que la Biblia llama los regalos del Espíritu o los dones espirituales, que son atributos, que son dones, que Dios da con un objetivo fundamental. Dice la Biblia que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Su objetivo entonces es promover y procurar que el cuerpo de Cristo, la iglesia, crezca, se multiplique y que pueda ser útil, ser un buen siervo en las manos de Dios. Es importante mencionar esto porque cuando estamos hablando así de la naturaleza del creyente, de la naturaleza que heredamos de Adán, este conflicto que existe entre las dos naturalezas, tenemos que entender también que podemos estar en la trampa o caer en la trampa de querer usar los dones de la nueva vida, los dones espirituales, controlados por la vieja naturaleza. Aunque parezca extraño mencionar esto, la palabra de Dios menciona, por ejemplo, en Corintios, cómo estos creyentes usaron, controlados por la carne, pretendieron usar los dones del Espíritu. ¿Y qué pasó? Pues que crearon un desorden de tal grado que el apóstol Pablo tuvo que escribirles 2 cartas para arreglar estos desórdenes provocados por su naturaleza. Debemos recordar entonces que la naturaleza, la que recibimos de Dios, está en un ambiente hostil, está en un mundo contrario a Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda con esto que esta nueva naturaleza que recibimos, este mundo no es su hogar, sino que somos, como dice la Biblia, extranjeros y peregrinos, camino a la ciudad celestial, de donde dice la palabra que efectivamente está nuestra ciudadanía. Fíjate lo que dice Filipenses 3:20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, el creyente, dice Dios, es un ciudadano del cielo. Sigue diciendo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También dice en 2 Corintios 5:2, y por esto también gemimos. Es decir, hay un anhelo, un gemir interno, y dice por qué, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Este cuerpo en el que hoy habita esta nueva naturaleza no es el hogar permanente. Y Dios dice que esta nueva naturaleza gime deseando ser revestida de la habitación celestial perfecta que Dios nos dará cuando lleguemos a su presencia. Mientras llegue ese momento, Dios quiere que estemos preparados, conscientes y listos para enfrentar el conflicto que se va a presentar continuamente en nuestra vida. Por ejemplo, el hombre nuevo, la nueva creación de Dios, sabe que tiene un llamado por Dios. Dice la Biblia, a paz nos llamó Dios. Dentro de este asunto de la paz a la que Dios nos llamó, Jesús dice, el creyente es un pacificador. Sin embargo, a la antigua naturaleza le encanta el conflicto. Le gustan las divisiones. Le encanta la controversia. Es el conflicto. El nuevo hombre sabe que tiene que ir a la Biblia para alimentarse, para crecer, para ser limpiado.
Y sin embargo, a la antigua naturaleza no le interesa nada de esto. Y es más, siempre dice que está muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para ir a la Biblia. El nuevo hombre sabe y se deleita en compartir de Jesús. Para el nuevo hombre hablar de Cristo es un deleite. Para la antigua naturaleza es un pesar. No le interesa. Para el nuevo hombre la fe es la clave de su vida. Vive por la confianza puesta en el Señor. Para la antigua naturaleza, la duda es lo de hoy. La duda es donde fundamenta todas sus decisiones. El nuevo hombre escucha la voz de Dios cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El antiguo hombre, la antigua naturaleza, dice, preocúpate, no duermas, angústiate. El nuevo hombre te repite constantemente, Dios tiene cuidado de ti. Estás en las manos de Dios. La antigua naturaleza te va a decir al oído, Dios ya te olvidó. Dios no te tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces debemos mantener al mando de nuestra vida la naturaleza que está en armonía con Dios, en armonía con el proyecto de Dios. Y no permitir que la antigua naturaleza vuelva a tomar el control. Un control que tuvo por muchos años. ¿Cuántos? Todo el tiempo hasta que tú viniste al conocimiento de Dios. Pero para que tú puedas obtener todo lo que Dios preparó en su amor para tu vida, acuérdate que la palabra de Dios dice que Jesús nos dio vida abundante, una vida en la cual quiere que corramos y que nos desenvolvamos. Para poder obtener todo lo que Dios planeó, solo lo podemos alcanzar siendo guiados a través de la nueva naturaleza. Hay una pregunta que surge. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién lo decide? La palabra de Dios también enseña que nosotros seguimos siendo dueños de nuestra voluntad. Somos dueños de lo que decidimos hacer. Somos dueños de a quién escuchamos. Y cada uno de nosotros decide cuál es la voz a la que le prestamos atención y a la que atendemos. Si a la voz de la nueva naturaleza, esa voz que está en sintonía con Dios, o a la voz de la antigua naturaleza que nos llevó constantemente a un plan contrario a Dios, independiente de Dios, y que finalmente nos llevó al desastre en nuestra vida. Todos sabemos lo que es escuchar esa voz interior que te dice, déjame salir, ¿no? Me acuerdo de esas cajitas que estuvieron muy de moda hace algunos años, que decían, déjame salir, y golpeaban, ¿no? Así está la antigua naturaleza, déjame salir, déjame decidir, yo le respondo, yo ahorita le contesto. Y Dios dice, a esa antigua naturaleza no la escuches, ¿sí? ¿Cómo podemos tener la victoria en la vida cristiana? La palabra de Dios es enfática en este asunto y nos dice, es imposible en nuestras fuerzas. Dice el pasaje, nadie será fuerte por su propia fuerza. Tampoco se trata de evitar el conflicto, sino se trata de fortalecernos en la nueva naturaleza, alimentar la nueva naturaleza para que por la gracia de Dios podamos recibir lo que Dios da, lo que Dios provee y poder encontrar esa puerta abierta que siempre está presente cuando viene la tentación. Dice la Biblia que no hay tentación que podamos enfrentar que no sea humana. En otras palabras, no hay ninguna tentación que no esté de acuerdo a la capacidad que Dios ya nos ha dado para salir adelante. Dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando te vistes del Señor, estás alimentando la nueva naturaleza. Y como consecuencia, o de la mano a esto, sigue diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando te vistes del Señor Jesús, estás diciendo a la carne así voluntariamente, no te voy a alimentar.
Por contra, si tú dejas de leer, si tú dejas de orar, si tú dejas de hacer las cosas que fortalecen tu espíritu, que fortalecen esa nueva naturaleza, entonces la experiencia que tú vas a vivir es la de fracaso. Vas a enfrentar la derrota y vas a vivir todas esas experiencias de las cuales luego podemos hasta sorprendernos de cómo fuimos capaces de llegar a hacer eso, a decir eso, a comportarnos así. Principalmente cuando uno entra hacia la vida cristiana, cuando uno es, como dice la Biblia, niño o joven en la vida cristiana, tiene que aprender lo hábil que resulta ser la antigua naturaleza para salirse con la suya. Y Dios quiere que si ya has visto cómo actúa la antigua naturaleza, que estés vigilante. Cuando recibiste a Cristo, Él entró a tu vida y lo primero que Él hizo fue ponerle llave, ponerle encierro a la antigua naturaleza. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esa llave finalmente está en tu control. Tristemente debemos reconocer que somos nosotros los que pasamos así por la jaula donde el Señor Jesús enterró a la antigua naturaleza y la vemos así con su cara de mustia, con su cara de déjame salir, te prometo que me voy a portar bien. Y entonces concedemos, sí, a ver, salte un ratito. Y vuelves a poner tu confianza en alguien que no es para nada digno de confianza. Alguien que te quiere controlar y vamos a ver un poquito más adelante cómo te quiere llevar a rebelarte contra Cristo. Cuando la antigua naturaleza está controlada, no deja de ser peligrosa. Te voy a explicar por qué. En ese sentido, la antigua naturaleza tiene un doble peligro. Si tú estás viviendo controlado por el Espíritu, la antigua naturaleza, aún ahí en el encierro, aún ahí en la sumisión, está almacenando, está procurándose esos deseos que exige que sean satisfechos, deseos contrarios a Dios. Y en el momento que tenga la oportunidad, va a venir así una catapulta de estos deseos insatisfechos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque la antigua naturaleza, si lo pusiéramos así en términos de la física, va adquiriendo energía potencial aún en su encierro. Se va adquiriendo el potencial de hacer mucho daño en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice, mantente alerta, porque en el momento que tú le permites así una rendijita a la antigua naturaleza, va a salir con una fuerza descomunal. Va a afectar tu vida y te va a querer arrastrar con ese mismo ímpetu al pecado. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Cuál es el resultado? Tu testimonio se mancha, tu crecimiento se detiene, viene el desaliento a tu vida y entonces te preguntas, ¿cómo es posible que conociendo a Dios y habiendo tenido victoria sobre esto y aquello, hoy tengo otra vez una derrota? Como creyentes sabemos que la victoria Dios nos la da, pero también hemos experimentado la derrota. ¿Qué significa la derrota en la vida cristiana? Significa que dejamos de depender del Señor, que empezamos a confiar en nosotros mismos y que tristemente tenemos que enfrentar las consecuencias de lo que dijo el Señor. Separados de mí, nada pueden hacer. Si ya naciste de nuevo, el consejo del Señor es bien sencillo. No cometas el error de volverle a dar a tu antigua vida el control. No la dejes salir ni por un momento, porque su principal deseo va a ser llevarte a vivir contrario a los principios de Dios. Quiere que te rebeles contra Cristo. A veces sus manifestaciones podrán ser así sutiles, lentas. Otras veces podrán ser violentas y repentinas. Pero en todos los casos, el objetivo final es el mismo. Quiere que el cristiano se rebele contra su Padre. Que el cristiano se rebele contra Dios, quien nos ha dicho cuál es el camino, cuál es la senda, y nos quiere volver a llevar a vivir al camino, que dice la Biblia, es un camino de muerte. Nos lleva a vivir, en pocas palabras, como si no conociéramos a Dios,
o lo que es peor, a veces aún más bajo. ¿Cómo podemos evitar esos periodos o esas situaciones donde enfrentamos derrota, donde dejamos que nuestra antigua naturaleza tenga otra vez el control? El apóstol Pablo describe de manera bien sencilla cómo se logra esto. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo entendió, mi cuerpo antiguo, mi antiguo hombre, mi yo, tiene que estar crucificado con Cristo. Sigue diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quieres tener victoria? Solo la puedes tener en la vida de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El resumen es, no permitas que tu antigua naturaleza controle ningún aspecto de tu vida. También debes tener cuidado de no alimentarla. Ya comentábamos en otra ocasión que la antigua naturaleza se alimenta del aire. Pero dice la Biblia que si además tú la alimentas, dice el pasaje, quien alimenta su carne, quien siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Si tú siembras para el Espíritu, si alimentas el Espíritu, dice del Espíritu, segarás vida eterna, segarás el fruto del Espíritu. Entonces debemos concentrarnos en fortalecer y alimentar la nueva naturaleza, de la mano de dejar sin alimento a la antigua. Fíjate lo que dice Pedro 1:5. Dice el pasaje, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta parte es clave y bien sencilla. ¿Quién nos puede guardar del pecado? ¿Quién nos puede guardar de hacerle caso a la antigua naturaleza? El poder de Dios. Pero dice ¿cómo? Dice mediante la fe. Acuérdate de la relación de la fe con la palabra de Dios. Dice la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos alcanzar lo que Dios planeó para nuestra vida, que es la victoria, que al final va a ser la victoria evidente, contundente, va a ser ver la salvación de nuestra vida, ¿no? No que la salvación depende de nosotros, sino que es el objetivo final. La victoria de Cristo fue salvarnos. Por eso dice el pasaje, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy somos salvos, pero la manifestación completa la vamos a tener cuando estemos en su presencia, librados completamente de la antigua naturaleza. Por eso esta parte es clave. Eres guardado por el poder de Dios, pero mediante la fe, una fe que tiene que alimentarse. Por eso Dios nos deja una preciosa y muy práctica enseñanza en Romanos capítulo 7, para que entendamos detalles de este conflicto. Un conflicto interior que se desarrolla entre estas dos naturalezas, la que Dios nos dio en el nuevo nacimiento y la que heredamos de Adán simplemente por nacer como seres humanos. Dice Romanos 7, 14 y 15. Sé porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En este pasaje Pablo está reconociendo que él en su carne es un esclavo del pecado. Fíjate cómo dice, vendido al pecado. En el versículo 15 dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Pablo explica que su naturaleza natural, antigua, de nacimiento, está controlada por el pecado y nunca se va a reformar. Pero la nueva naturaleza quiere hacer la voluntad de Dios y por eso Pablo dice, lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero. Dos deseos contrarios, dos deseos opuestos que experimenta el creyente en su interior. Unos dictados por la nueva naturaleza, otros dictados por la naturaleza antigua. ¿Quién gana? Un creyente lo explicó así. Es como ver a dos lobos salvajes que luchan entre sí. ¿Cuál va a ganar? El que esté mejor alimentado, el que esté más fuerte. Y así, si tú alimentas a la antigua naturaleza,
la antigua naturaleza va a prevalecer en tu vida. Si tú alimentas a la nueva naturaleza, ella va a darte la victoria que Dios planeó para ti. Satanás o sus ángeles siempre van a estar pendientes del creyente, de todos nosotros. Porque así como Dios dice que Él tiene a sus ángeles alrededor de los creyentes y los defiende, el diablo también tiene encargados demonios a nuestro alrededor para susurrarnos cosas contrarias a Dios. Todos sabemos lo que es esta voz que escuchamos. No es una voz audible, es una voz en el interior que te dice desobedece, que es una voz que te dice rebélate, que es una voz que te dice hazlo a tu manera. Y todos sabemos lo que es esa experiencia. Y podemos reconocer cómo lo que Dios nos dice, el mandamiento de la palabra, el consejo de la Biblia es bueno. Podemos intelectualmente saber que es lo mejor, pero esto no significa que la antigua naturaleza conceda y diga, ok, sí es cierto, eso es lo que dice Dios, vamos a obedecerlo. Nunca va a ser esto. La antigua naturaleza nunca va a querer obedecer. De hecho, la palabra de Dios explica que no nada más no puede, no quiere. Dice Romanos 7:16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea que Dios tuvo que hacer algo para ponernos límites en lo que es lo correcto, en lo que es lo sano, en lo que es de provecho, porque nuestra naturaleza no sabe distinguir, o mejor dicho, distingue y se inclina a lo que no conviene. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne, o sea, el pensamiento de la carne, la intención de la carne, dice, son enemistad contra Dios. O sea, no es nada más un asunto menor de, bueno, lo voy a hacer a mi manera, sino es contra Dios. Esa es la parte que debemos tener así bien, bien clara en nuestra vida. La invitación de la carne es contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todos los que hemos nacido de nuevo, sabemos que aunque a veces nos proponemos desde el punto de vista humano no hacer algo, ahí viene la insistencia de la antigua naturaleza. Hazlo, hazlo, hazlo. Enójate, rebélate, deprímete. Así, todo lo que sabemos que va contra nuestro provecho. ¿Por qué? Porque la antigua naturaleza está esclavizada a la mentira, está esclavizada a la codicia, está esclavizada al orgullo, está esclavizada a las malas actitudes, ¿no? A las caras, a las palabras hoscas, etc. Pablo reconoció que había ocasiones en que el pecado tomaba el control de su vida, dice en Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Es decir, no es la nueva naturaleza. Dice, sino el pecado que mora en mí. Pablo no está diciendo que ya no somos responsables de lo que hacemos. Al contrario, Pablo está compartiéndonos lo que él entendió, que guiado por el Espíritu Santo, él supo que cuando sufría una derrota en el terreno espiritual, es porque él le había cedido una vez más el control a esa antigua naturaleza, esa naturaleza pecaminosa. Pablo reconoció que él era responsable de esta situación. Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que no debemos permitir que esa antigua naturaleza sea la que nos controle. A veces como creyentes cometemos el error de pensar que le podemos dar un poquito de aire, un poquito de distancia y que la vamos a poder controlar en algún momento. Pero Dios dice que esto no es así, sino que siempre nos va a conducir a romper, a afectar nuestra comunión con Dios. Si tú permites que sea la nueva naturaleza la que te controle, ella te va a conducir en un solo camino, en una sola dirección. La Biblia llama a esta dirección la senda de la vida. Dice en el Antiguo Testamento, me mostrarás la senda de la vida. Esa es la senda en la que Dios quiere que andemos. La senda que te va a llevar cada vez más cerca, más íntimo,
más de acuerdo con Dios. Dice en Romanos 6, 20 y 21. Pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, todas las cosas que hicimos dirigidos por la antigua naturaleza, dice, ¿qué fruto te dio? Ninguno bueno. Hoy nos avergonzamos de ello. Sigue diciendo, porque el fin de ellas es muerte. Vienes a Cristo, le entregas tu vida, viene un parteaguas y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahí está el parteaguas, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué significa esto? Cada vez más apartados para Dios, más apartados de lo que ofende a Dios, más apartados del pecado y como fin, la vida eterna. Esta debería ser la clave, el sello distintivo en cada creyente, cada día más santo. El conflicto que el creyente experimenta es muy real. Pablo lo vivió. Pablo estaba hablando de algo que pasaba en su propia vida. Pablo se veía a sí mismo como alguien que estaba atado a un cuerpo descomponiéndose y que lo afectaba cada vez más, que se corrompía cada vez más este cuerpo de muerte. En tiempo del apóstol Pablo se conocía una forma en la que se castigaba a los homicidas y era que se amarraba a la víctima, se amarraba cuerpo a cuerpo con el homicida, de tal manera que quedaban así espalda con espalda, pierna con pierna, brazo con brazo, y el muerto se empezaba a descomponer. Y ese cuerpo en descomposición, en contacto con el cuerpo todavía con vida, producía gangrena. Y al final el homicida moría por esta contaminación. Cuando Pablo entendió el conflicto que se estaba operando en su interior, él exclama esto, Romanos 7:24, miserable de mí. Y hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, esta pregunta tiene una respuesta contundente. El mismo Pablo, exactamente en el siguiente versículo, guiado por Dios, revela la respuesta. Y la respuesta es en una palabra, es Cristo. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En Él está la victoria. Él es el que me libra de ese cuerpo de muerte. Por eso dice, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, aunque mi carne, dice, más con la carne, este cuerpo de muerte, sirve la ley del pecado. Como creyentes, no tenemos por qué vivir ya más atados a la antigua naturaleza. Ahí está. Seguirá ahí hasta el día que Dios transforme nuestro cuerpo, hasta el día en que Dios en su presencia nos dé un cuerpo nuevo. Sin embargo, Dios dice que desde hoy tenemos el poder para decirle no a sus invitaciones, a sus insinuaciones. Y no tenemos por qué vivir derrotado en lo que ella nos invite a hacer, en lo que está inclinado a hacer. ¿Por qué? Dice Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida, fíjate el contraste, el hombre de muerte, la carne de muerte, el espíritu de vida. Y aquí el pasaje dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, en otras palabras, Dios te dice, recuerda esto, ya lo sabes, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Recuerdas a Pablo en Gálatas 2:20? Bueno, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este pasaje, en la práctica, se puede leer así.
porque el cuerpo del pecado ha sido dejado sin efecto. Ahí está, estará presente en nuestra vida, pero agarrados del Señor, fortalecidos en el Espíritu, guiados por la nueva naturaleza, ese viejo hombre no tiene dominio ya, no tiene poder, no tiene efecto sobre nuestra vida. Por eso dice, para que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es la clave? La clave es, dice Dios, que debemos considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. Dice Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene un mandamiento. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué hermoso. O sea, Dios nos dice que podemos hacer esto, que esto está a nuestro alcance, sencillamente porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una gracia que siempre es abundante. Una gracia que siempre está disponible. Cuando caemos, cuando de la gracia que estaba ahí disponible no la aprovechamos, no la usamos. Por lo tanto, debemos entregarnos a los anhelos, a los deseos de la nueva naturaleza. Y a cualquier invitación, cualquier inclinación de la antigua naturaleza, sin temor, sin rodeos, decirle no. Cuando Dios nos pide que hagamos esto, lo hace porque nos ama. Y lo hace porque nos ha enseñado a través de nuestra propia experiencia que cada vez que le damos oído a nuestra antigua naturaleza, se produce lo que dijo Jesús del ladrón. El ladrón, el pecado, no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Espíritu vino para darnos vida, para que tuviéramos vida abundante y para que pudiéramos tener en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, lo que Él ha planeado para nosotros, que es victoria. Lo primero que debemos hacer, así el resumen de esta enseñanza hasta este momento es nunca dejar de ser conscientes que la antigua naturaleza está presente en tu vida, que se ha seguido alimentando, que ha seguido creciendo, que potencialmente es más perversa, más mala, más contraria a Dios que el día que te convertiste, que se sigue corrompiendo y que si tú le dejas un tramo de control, un espacio para que actúe, te va a llevar a rebelarte contra Dios. Por eso hay que estar alertas. Otra cosa, tenemos que entender bien que la muerte de Cristo, su poder sobre la muerte, su resurrección, nos ha dado poder, nos ha dado ese mismo poder para vencer a la antigua naturaleza, de tal modo que hoy puedes decirle no. Jesús fue tentado, pero le dijo no a la tentación. Y cada vez que tú estés en la tentación, tú puedes decirle no a la tentación, porque dice la Biblia que ya no eres su esclavo, ahora eres siervo, sierva de la justicia. Para poder vivir así, para que las caídas, las derrotas sean excepcionales en nuestra vida, porque nunca seremos perfectos, pero dice la palabra de Dios que sí que debemos ser perfeccionados. O sea, el creyente ya no es un esclavo de la mentira. Y si llega a mentir, pues pide perdón, reconoce la falta y se aparta.
Pero Dios quiere llevarnos a que la experiencia de nuestra vida sea de victoria. Experimentar la victoria constante en nuestra vida es la consecuencia de una vida puesta, entregada en las manos de Dios, al control del Espíritu, porque el Espíritu es el que da libertad. Dice la Biblia, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si en tu vida gobierna el Espíritu, tú estarás disfrutando de la libertad que gozamos en Cristo. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias por recordarnos esta importante lección respecto al conflicto que enfrentamos internamente. Ese conflicto entre la antigua naturaleza y la nueva. Ese conflicto donde hay dos voces que continuamente se levantan y nos quieren dirigir. Pero gracias también por recordarnos que hoy podemos tener la victoria completa y total si decidimos escuchar a la voz, a la invitación de la nueva naturaleza que tú nos diste. Una naturaleza que está en comunión contigo y que está sintonizada con tu voluntad y con tu plan. Danos la gracia y permítenos tener esa actitud correcta de apropiarla para poderle decir no, sin reservas, sin dilación, a la antigua naturaleza en cualquier propuesta que nos haga. Gracias por la victoria que ganaste para nosotros en la cruz con tu sangre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos esto. Amén. Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas a tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida hay. Tienes dolor, Él se lo lleva. Si perdido estás, el camino muestra. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, contigo estás. Él rompe las cadenas. Todos hemos buscado la luz en la oscuridad, y cansados nos encontramos de batallar. Perseguimos lo que sabemos que está mal. Tiene que haber más, mejor vida hay. Tienes dolor, Él se lo lleva. Si perdido estás, el camino muestra. Quieres ser libre, salvo, Él derrumba tus prisiones, cautivo estás. Él rompe las cadenas. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, ahora anúncialo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, ahora anúncialo.